que no ponen en riesgo su vida o que no son prohibidos, es decir, 3.2 millones de infantes en situación de trabajo infantil. La mayoría, de acuerdo con este informe, son varones, habitan en poblaciones rurales y lo hacen en el sector agropecuario. Además, 644.658 de estos menores no asisten a la escuela. 73.000 tienen la edad reglamentaria para educación primaria y secundaria, es decir, son muy chiquititos estos infantes. Además, se advierte que 42.86% recibe un salario mínimo o menos y 25.4% no recibe ningún pago. Pues esta circunstancia nos lleva a analizar qué es lo que está pasando con nuestras infancias que se ven obligadas a trabajar, y también hay que tomar en cuenta todo el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19. No hay que olvidar que durante esta etapa de emergencia sanitaria, muchos niños, niñas y adolescentes abandonaron la escuela porque no tenían las condiciones necesarias para continuar desde sus hogares, es decir, o no tenían un aparato receptor como la televisión o la radio, o en algunos casos tampoco tenían acceso a internet. Y todo esto, pues justamente por una brecha de desigualdad que no se generó en el actual sexenio, sino que viene arrastrándose de todo el periodo neoliberal. Ese es el punto, que la brecha de desigualdad en el fondo es lo que motiva y lo que origina que las familias empleen desde temprana edad a sus hijos e hijas en labores que puedan retribuir de alguna manera con la economía familiar. El gobierno actual pues ha buscado que a través de los programas sociales esto vaya cambiando, que de alguna manera se vaya modificando y que los niños regresen a la escuela, y de ahí que una de las principales estrategias sea precisamente otorgar estas becas desde preescolar hasta nivel universitario, incluso hasta posgrado, para que estos menores de edad pues tengan garantizado un dinero que les permita asistir a la escuela. Recordar también que otro de los orígenes de esta crisis hacia este sector altamente vulnerable es precisamente el abandono de la educación pública. Esta política terrible de los gobiernos pasados de ir privatizando los derechos humanos hasta convertirlos en servicios llevó a que el gobierno federal abandonara por décadas al sector educativo a su suerte. Y esto pues hacía cada vez más difícil a las comunidades más pobres y más alejadas de las cabeceras municipales tener una escuela a la cual enviar a sus hijos. Muchos de estos niños en el sector rural pues tienen que caminar horas para llegar a sus escuelas. Algunos de ellos incluso pues han generado las propias comunidades especies de internados de cooperación colectiva para que los infantes se queden de lunes a viernes a estudiar en una de estas comunidades y el fin de semana regresen a sus hogares. Entonces, pues hay que ver siempre las causas que originan esta tragedia humanitaria en todos los sentidos, y justamente la desigualdad social, esta brecha entre ricos y pobres, es origen lamentablemente de estas condiciones que obligan a algunas familias a que sus hijos e hijas pues acaben contribuyendo a la economía familiar. No es fácil salir de una circunstancia de esta naturaleza, porque al final pues se requieren muchas estrategias vinculatorias y además de apoyo a estas familias para que puedan tener las condiciones necesarias suficientes para no tener que orillar a los infantes al trabajo, sobre todo al trabajo de campo. Recordamos que aquí en la revista Contralínea pues tenemos un trabajo sobre todo con comunidades de Guerrero.